Hola amigos, ¿cómo están? Ya estamos aquí para aprender un poco más del quechua y menelianca chanquichis, alillanchu, jalillachu, walejillachu. Que villagaronchis kojmanta, jesús asiminchis rimeita y yachananchispa. En esta clase vamos a aprender algo muy importante. Vamos a terminar de aprender los animales y aparte de ello vamos a aprender tres sufijos muy importantes. ¿Y cuáles son? Es el sufijo ya, el sufijo y los sufijos pas y pis. Entonces, a estar atentos en el aprendizaje. Aprendamos entonces los animales. Uyuakuna. Para ello vamos a aprender algunos. Calla, loro. Calla, loro. Luego tenemos guamán. Guamán es águila. Repitan, guamán es águila. Luego conocemos otro animal. Urpi. Urpi es paloma. Urpi, paloma. Luego tenemos cuculi. Cuculi es torcaza. Cuculi, torcaza. Seguimos aprendiendo y nos encontramos con ente. Ente es picaflor. Ente. Luego, pujpuca. Pujpuca es codorniz. Isaca. Isaca es perdiz. Luego tenemos el checollo. Checollo es el ruiseñor. Este es el primer grupo de animales que vamos a aprender. Ahora conozcamos el segundo grupo. Chihuancu, tordo. Chihuancu, tordo. Chusej. Chusej es lechuza. Chusej. Luego conocemos al huácar. Huácar es garza. Huácar, garza. Ucucu. Ucucu es el oso. Luego conocemos al uturuncu. Uturuncu es jaguar o tigre americano. Ahora veamos más animales. Puma, tal como en el castellano, también en el quechua. Puma. Luego vemos caira. Caira es la rana. Caira. Luego tenemos sisi. Sisi es hormiga. Chilicu. Chilicu es el saltamonte. Luego conocemos al jampatu. Jampatu es el sapo. Estos serían los animales que nosotros vamos a utilizar en esta sesión. Ahora que hemos aprendido los animales, vamos a aprender los tres sufijos que les he mencionado y vamos a combinar cada ejemplo con los animales que hemos aprendido. Empecemos con el sufijo ya. El sufijo ya es un sufijo limitativo que significa o se traduce como solamente o no más. Solamente o no más. Entonces veamos algunos ejemplos. Kairayata mashka munki. Fíjense, kairayata mashka munki. En este caso, este sufijo ya nos daría a conocer o se traduciría como solamente o no más. En el castellano esta oración diría solamente buscas la rana. Kaira yata mashka munki. Otro ejemplo. No calla uturunkuta rikuni. No calla sería yo no más. Uturunkuta rikuni. Veo el otorongo. Este sería otro ejemplo que nosotros podemos utilizar. Luego tenemos otro. Pailla urpita munaku. Significaría él no más. Urpita munaku. Ama las palomas. Pailla urpita munaku. Otro ejemplo. Wakaya nishuta mihushan. Escuchen bien. Wakaya, solamente la vaca. Nishuta mihushan, está comiendo demasiado. En este caso estamos utilizando el shan del tiempo presente progresivo que hemos visto en la anterior clase. Ahora conozcamos otro sufijo. El sufijo ye en el castellano o simplemente en el quechua lo diríamos como ya.
Vayamos a conocer para qué sirve este sufijo. Este sufijo es un sufijo posesivante, pero de la primera persona. Sufijo posesivante de la primera persona, solo de la primera persona. Y para ello nos vamos a plantear algunos ejemplos. Callay, fíjense. Callay significaría mi loro. Luego tenemos otro, Uripi. Uripi, fíjense, la Y al final significaría mi paloma. Otro ejemplo, Pujpucay. Pujpucay significaría mi codorniz. En realidad, esta Y que estamos viendo al final de cada uno de estos sustantivos tendría el siguiente significado: mi y mi. Ahora veamos algunas oraciones. Y siempre es importante recordar la estructura gramatical de una oración: sujeto, objeto complemento y verbo. Entonces, en este ejemplo vamos a ver Pujpucay. Esta Y significa mi. Entonces decimos Pujpucay, mi codorniz, nishuta mijun, come demasiado. Otro ejemplo, Uripi. Uripi sería Uripi, mi paloma. Onkosqa kashan, está enferma. Kashan es el verbo estar. Onkosqa kashan. Luego tenemos otro ejemplo. Callay. Callay, nishuta riman. Callay, mi loro. Nishuta riman, habla bastante. Entonces, estos serían los ejemplos con el sufijo y. Ahora veamos el sufijo pas y pis. Estos sufijos simplemente significan lo mismo. Es un sufijo de enfoque inclusivo. Se traduce como también. Pero vayamos a ver los ejemplos para entenderlo. Fíjense. Huamampas aichata mijun. Estamos incluyendo aquí ¿a quién? Según dice la oración, el águila también come carne. Estaríamos incluyendo al grupo de animales que come carne. Por eso decimos Huamampas aichata mijun. El águila también come carne. Otro ejemplo, Urpipas munaita taki. Si decimos en castellano, la paloma también canta bonito, estaríamos hablando del grupo de aves que cantan bonito. Entonces, nosotros estamos incluyendo esta paloma y decimos Urpipas, la paloma también, takin, canta, munaita, bonito. Ahora veamos otro ejemplo. Hampatupas allinmi hampi napa. Estamos hablando de animales o plantas que sirven para curar. Entonces, en este caso vamos a decir el sapo también. Hampatupas. Allinmi es bueno. Hampinapa para curar. Otro ejemplo. No capaz. Fíjense, no capaz, kallakunata uyuani. Yo también crío loros. Fíjense, no capaz, yo también, uyuani, crío, kallakunata, loros. Veamos más ejemplos. En este cuadro les vamos a explicar algo importante. Es tiempo de ponernos a pensar un poco más. Vayamos. Taitallay. Solamente mi papá, Pumata manchakun, tiene miedo al puma. Fíjense, Pumata manchakun tiene miedo al puma. Hemos combinado el sufijo limitativo y el sufijo de pertenencia. Otro ejemplo, Huayqellay kukulita munakun. De igual manera hemos combinado estos dos sufijos. Huayqellay, solamente mi hermano. Kukulita munakun, ama las torcadas. Otro ejemplo, Pumayan isakata
hapin. Fíjense, pumallan, solamente el puma. Isakata hapin, agarra al perdiz. Veamos más ejemplos. Tenemos aquí el último ejemplo. Sisillan, en este caso, sisillan, solamente la hormiga. Alintallancan, trabaja bien. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video donde hemos aprendido dos cosas muy importantes. Los animales y 3 sufijos que vamos a utilizar constantemente. Hinda kastenqa qankuna wawayqa tupananchiskama.